Bueno, entonces vamos a ver las propiedades de la luz como partícula, y eso les llamamos fotones. Cuando la luz se comporta como partícula, le decimos fotones, ¿ok? Bueno, mm, lo último que habíamos visto es esto de la difracción de la luz. Acuérdense que es simplemente de cuando la luz pasa por eh, el borde de objetos o por ranuras o por aperturas, produce estos patrones de difracción con franjas luminosas y oscuras que son simplemente producto de la interferencia de las ondas, vistas acá en la apertura, en la rendija, como si fuera una fuente puntual de luz. Vimos este para una sola rendija, podemos tener más de una, por ejemplo, dos, como está aquí. Esto también va a producir un patrón de difracción distinto de cuando tenemos una rendija donde tenemos acá eh, el- la franja está brillante, el máximo principal. Es parecido, simplemente si tenemos, por ejemplo, dos rendijas, pues tendríamos un patrón como este, donde el máximo principal de acá pues, se subdivide, digamos. Tenemos aquí varias regiones iluminadas y oscuras, pero es en esencia pues, un patrón de difracción similar a este. Y la causa de este patrón pues, es lo mismo que acá. La interferencia acá de las ondas de luz, vistas acá como estas fuentes puntuales. ¿Ok? Estos fenómenos de difracción, como vimos la vez pasada, pues es para cualquier fenómeno ondulatorio, en particular para la luz, vista como ondas. Pero hay otros fenómenos donde ya no aplica esta interpretación de la luz como una onda, que no se pueden explicar con la teoría ondulatoria. Y tal vez el principal, el más conocido es el efecto fotoeléctrico, que es simplemente el hecho de que cuando se iluminan ciertas superficies metálicas, producen electrones. Los electrones que están ahí en la superficie del metal, los electrones libres que están en la superficie del metal, son expulsados del metal cuando incide luz sobre ellos, cuando incide luz sobre la placa, una placa metálica, una superficie metálica. Eso se le llama efecto fotoeléctrico y pues, actualmente tiene muchas aplicaciones en las fotoceldas y los fotomultiplicadores. Todos funcionan con este principio del efecto fotoeléctrico. Bueno, ¿y qué pasa aquí si lo queremos entender con esta teoría ondulatoria de la luz? Entonces, si llega acá la onda de luz, entonces suponemos que ahorita tenemos luz de baja intensidad, o sea que la energía por unidad de área es pequeña de la luz que llega. Y entonces en la teoría ondulatoria, pues se tardaría un tiempo en que se emitan estos electrones. O sea, llega aquí la luz con poca energía por unidad de área y entonces se tiene que acumular energía suficiente para botar a uno de los electrones acá de la placa metálica. Entonces, lo que se esperaría es que se emitan después de un tiempo. Eh, y pues si la luz es de muy baja intensidad, pues entonces esto se tardaría más tiempo. Y aparte entonces los electrones que salgan pues van a tener una dependencia con la frecuencia de la luz que llega. Y en principio pues esto se podría dar para cualquier frecuencia de la luz. Pero lo que se observa en realidad, o sea, esto es lo que se esperaría de la pura teoría ondulatoria. Lo que sucede en la realidad es que no hay un intervalo de tiempo entre incide la luz y se emiten los electrones. ¿Sí? No sé si hay un intervalo de tiempo, pero es muy pequeñito, es como 10, como un nanosegundo más o menos. O sea, es casi instantáneo.
lo cual pues no concuerda con la teoría estandulatoria de la luz. En principio, pues estos tendrían que acumular acá energía suficiente para botarlos, pero lo que se observa es que casi instantáneamente, en cuanto llega la luz, sin importar qué tan intensa sea, se producen electrones. ¿Okay? Y bueno, eso se observa con, por ejemplo, este es un esquema de un dispositivo experimental de esto, del efecto fotoeléctrico. O sea, acá está la placa metálica, se hace incidir luz, y acá tenemos otra placa metálica que se llama el colector. Bueno, este sería el emisor, este sería el colector. Y aquí tenemos un circuito simple, conectado acá a una batería. Es una fuente de voltaje. Lo que se observa es que en cuanto llega la luz, incide sobre la placa metálica, se establece una corriente en el circuito que se puede medir. Con un amperímetro conectado ahí en serie se puede medir la corriente. Es decir, que no hay un retraso de tiempo entre el momento que llega la luz y salen estos electrones. La corriente se produce casi instantáneamente, sin importar qué tan baja sea la intensidad de la luz. La intensidad de la corriente, pues sí depende de la intensidad de la luz, pero esto también es lo que se observa experimentalmente. Sin importar la intensidad de la luz, hay un cierto voltaje para el cual la corriente se va a cero. O sea, aquí podemos cambiar el circuito, conectar la batería al revés, lo que daría un voltaje negativo. Eso frenaría los electrones, aunque sigan siguiendo la luz. O sea, le cambiaríamos la polaridad acá. Aquí esta sería la placa positiva, que atrae a los electrones. Esta sería la placa negativa que los repele. Si le cambiamos acá la polaridad, entonces quedaría al revés, los frenamos y entonces la corriente se va a cero. O sea, aquí está graficada la corriente eléctrica como función del voltaje que nos da aquí la batería. Y resulta que sin importar acá la intensidad de la luz, hay un voltaje para el cual la corriente se va a cero. Esto le llamamos el potencial de frenado, el voltaje de frenado, lo cual pues tampoco se puede explicar con esta teoría ondulatoria. Bueno, entonces lo que sucede aquí, de hecho esta fue una propuesta de Einstein, explicar qué pasaba aquí con el efecto fotoeléctrico. Por eso le dieron el Nobel de Física, por cierto, no, no por la teoría de la relatividad como mucha gente piensa, sino por explicar esto, que ahora nos parece muy sencillo, pero que en ese tiempo no se entendía por qué pasaba eso, si ya sabíamos que la luz es una onda, ¿no? Bueno, entonces lo que propuso Einstein es que en realidad la luz no tiene un espectro de energías continuo, sino que los podemos ver como pelotitas que tienen una energía definida, que está dada por esta relación sencilla. La energía es proporcional a la frecuencia que tenga la luz, y la constante de proporcionalidad pues es esta constante que se conoce como constante de Planck, porque Max Planck ya había propuesto algo parecido un poco antes que Einstein, pero para explicar otro fenómeno, que es la radiación de cuerpo negro, que también tiene que ver con luz, pero es algo distinto. Esta es la constante de proporcionalidad, que es una constante fundamental de la naturaleza. Como ahora sabemos, H es la constante de Planck, y no me acuerdo cuánto vale, ahorita les digo, es 6.62 por 10 a la menos 34. Joules por segundo en las unidades del sistema internacional, es el valor de la constante de Planck. Y a esto, pues Einstein le llamó cuantos de luz, cuantos de
creo que viene de una palabra en alemán que significa paquete de luz, quantum. De ahí viene el nombre de cuántica, de la mecánica cuántica. Justamente este fue el inicio de la mecánica cuántica como ahora lo conocemos, una de las primeras propuestas. Y entonces pasamos de una descripción de la luz como onda a una descripción de la luz en términos de cuantos, o sea, en términos de paquetitos que tienen esta energía definida. O sea, no pueden tener un espectro de energía continuo como en la teoría ondulatoria, sino que vienen en estos paquetes de energía con esta relación sencilla de h por nu, la constante de Planck por la frecuencia. Y a esos paquetitos de luz, pues es a lo que ahora le llamamos fotones. Entonces, con esta idea, y entonces pasamos de la descripción ondulatoria a una descripción de partícula. Vemos a la luz como una partícula que tiene esta energía definida. Y entonces podemos explicar lo que pasa acá con el efecto fotoeléctrico. Entonces no hay necesidad de que se acumule aquí energía de las ondas que llegan, sino pensamos en fotones que tienen su energía, llegan, pegan aquí al electrón y lo botan. En esa, digamos que esa es una forma simplificada de entenderlo así, viendo a la luz como estas partículas, como estos fotones con esta energía. Entonces eso hace entender que sin importar la intensidad que tengan, pues cada fotón va a tener energía dada por esto. Entonces llegan acá a la placa metálica y botan al electrón, se crea la corriente de electrones, que también a estos a veces se les llama fotoelectrones, son electrones comunes y corrientes, se les llama fotoelectrones porque son producidos por la luz que incide. Bueno, entonces, de esta forma, es como tenemos esta descripción de la luz, ahora como partículas, a lo que le llamamos fotones. Entonces, un fenómeno que era eh, hasta ese momento puramente ondulatorio, entonces resulta que ahora también tiene propiedades de partícula. La luz entonces se puede comportar como onda o como partícula, dependiendo de la situación. ¿Okay? O sea, según esté su humor, según le dé su gana, a veces la luz se comporta como onda, a veces como partícula. Bueno, de hecho, sí, es tan acotada la situación, ¿no? Ahorita lo vemos. Cuando pasa aquí por las rendijas, se comporta como onda. Tenemos este fenómeno de difracción. Cuando incide acá en un metal y bota los electrones, se comporta como partícula, entonces. Entonces, ¿cuándo se comporta como onda y cuándo como partícula? Sabemos un poco de eso. Eso pasa para la luz. Entonces, si la luz, que era una onda, tiene propiedades de partícula, lo primero que nos podemos preguntar es qué pasa con los electrones. ¿Sí? Los electrones pues son partículas. Entonces, podrían tener propiedades de onda. Si las ondas tienen propiedades de partículas, al menos para la luz, entonces, ¿qué pasa con los electrones? Que son partículas, se podrían comportar como ondas. Podemos hacer un experimento parecido al de difracción para la luz, pero ahora utilizando electrones. ¿Okay? Entonces, igual ponemos nuestras rendijas y les aventamos ahí un montón de electrones, unas de electrones. ¿Okay? Y acá pues ponemos una pantalla donde podemos registrar dónde pegan los electrones. Lo que esperamos pues es justamente, esta es una vista de la pantalla, o sea, suponemos que esto lo estamos viendo acá de frente. Lo que se esperaría pues es que una parte de los electrones pues, pasen por esta rendija, y entonces van a crear una mancha acá, ¿no? Luminosa, si pegan acá sobre una pantalla, y pues otra parte de los electrones pues, va a pasar por esta rendija,
y se va a crear acá una franja luminosa de este lado. ¿Okay? Simplemente dos manchas aquí donde están pasando las partículas. Eso es lo que se esperaba. Pero sorprendentemente lo que se encuentra, y estos experimentos se han hecho muchas veces, es que en vez de que se cree un patrón así simple de dos manchas nada más, dependiendo de los que pasaron por esta rendija, los que pasaron por esta, una vez que aventamos muchos electrones, se crea un patrón de difracción muy parecido, muy similar al que produce la luz. O sea, en vez de tener dos manchas, tenemos varias franjas así luminosas y oscuras, igual que un patrón de difracción común y corriente de la luz, pero aquí tenemos electrones. Estas son partículas. ¿Sí? Y este experimento de la doble rendija, pues se han escrito cientos de artículos al respecto. Se ha hecho muchas veces. Es uno de los experimentos más, pues más fascinantes en física, porque pues resulta que esto que en principio son partículas, al hacer esto está exhibiendo una propiedad de onda. Y de hecho, pues hay gente que todavía no lo entiende muy bien y le sigue buscando acá cosas, pero como les digo, esto se ha hecho muchas veces, siempre sucede, y ahora pues lo entendemos desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, aquí es una... A ver si se ve, no se supone que este video tenía que correr aquí, pero no. Este es uno de tantos experimentos que se han hecho, este es un poco uno de los más recientes, del 2013, que muestra cómo se produce difracción con electrones utilizando una doble rendija, justo como si fueran ondas de luz. Déjenme ver si se los puedo poner acá. Este, Entonces lo que están haciendo aquí pues es aventar electrones así como estaba en el esquema y, y va creciendo la densidad de electrones, los van haciendo, los van colimando de manera que vayan pegando uno por uno. Aquí la película pues está corrida en cámara rápida, o sea, esto lleva mucho tiempo, lleva al término el experimento. Después de que muchos electrones han incidido que pasan por la doble rendija, se empieza a apreciar un patrón de difracción, justo como el que sucede con la luz. Aquí no les puedo señalar, pero pueden ahí ver los puntos, las franjas donde se van concentrando lo que serían las franjas luminosas del patrón de difracción y en medio franjas oscuras. Mientras más electrones se hagan incidir, pues se va apreciando mejor el patrón de difracción. ¿Sí? Pues ahí está. Entonces sucede que, así como la luz, que en principio una onda tiene propiedades de partícula, resulta que las partículas también tienen propiedades de onda. Y eso justo pues es una de las bases de la mecánica cuántica, lo que conocemos como la dualidad onda-partícula. Eh, Ese que les había puesto entonces era para electrones y lo mismo, bueno, obviamente lo podemos hacer con luz, pero también lo podemos hacer con luz de manera que estemos utilizando esta descripción de la luz como partícula. O sea, podemos utilizar intensidades bajas de luz y un aparato experimental que se conoce como un interferómetro, de manera que se hagan incidir fotones casi de uno por uno.
como si fueran los electrones, pero esta vez es luz. Y sucede algo parecido también que con los electrones. O sea, después de muchos que van incidiendo, se crea el patrón de difracción que ya conocemos. Este también es un experimento, bueno, este es del 2018, y esto está hecho con luz, con fotones. El anterior estaba hecho con electrones. Esto es para demostrar la dualidad onda-partícula de la luz. Y creo que también está aquí el video. Sí, lo podemos ver aquí. También aquí pues está, el tiempo está, lo estamos corriendo en cámara rápida. Y se aprecia pues también aquí como, aunque tenemos fotones así casi uno por uno que son partículas, cuando tenemos muchos, pues se vive este comportamiento igual de difracción, crea un patrón de difracción. Ok, este se ve más bonito por el color, ¿no? Pero es la misma idea que la anterior. El otro está hecho con electrones, este con fotones. Bueno, ¿hasta qué punto las partículas exhiben propiedades de onda? Obviamente para todas las partículas subatómicas, electrones, protones, neutrones, pero incluso se han hecho con cosas más grandes. Bueno, ahorita les pongo esto. Regreso a este. Como este que está acá, o sea, incluso se ha hecho con moléculas. Este también es más o menos reciente. Utilizan acá pues, moléculas bastante grandes de unos 25 kilodaltons. Hice un experimento de este tipo con moléculas más o menos grandes y resulta que esto también exhibe este patrón de difracción. Esto que está aquí, o sea, aquí se puede medir la longitud de onda de Broglie, ahorita les digo qué es eso. Uh, uh, que para este experimento que hicieron, pues tendría este valor de 53 centímetros. ¿Okay? Bueno, entonces, vamos a estar acá. Ahora, lo fascinante de estos experimentos con partículas, ya sean electrones o fotones, es que si ponemos eh, pues un aparato que nos diga, que pueda medir por cuál de las rendijas pasó el electrón, o sea, ponemos aquí algo que nos indique que haga un clic cada vez que un electrón pase por esta rendija, por ejemplo, o que pase por esta otra, entonces desaparece el patrón de difracción y los electrones se comportan como partículas. Y tenemos nada más dos manchas aquí, como mostrábamos desde el principio. ¿Okay? Es decir, que si queremos saber por dónde pasó el electrón, deja de tener estas propiedades de onda y simplemente se comporta como partícula. Si no sabemos por cuál pasó, o sea, si quitamos acá nuestros medidores de aquí, entonces otra vez tenemos el patrón de difracción, ¿no? O sea, en cierto sentido, podemos decir que si no lo estamos viendo, entonces el electrón se comporta como onda y pasa por ambas rendijas a la vez, ¿no? Como en los fenómenos de difracción comunes y corriente. Si sabemos por cuál pasó, entonces el electrón, si lo estamos viendo, entonces se comporta como partícula y ya no se produce el patrón de difracción. ¿Okay? Y eso pues a la gente le ha costado un poco de trabajo entenderlo, les digo que se han escrito muchos artículos al respecto y demás. Mm, es fascinante, pero realmente no tiene nada de extraño. Resulta entonces que tanto
la luz, como los electrones, viajan como ondas, pero se detectan como partículas. Y ahora lo entendemos mejor en términos de no nada más de la mecánica cuántica, sino de lo que va un poco más allá de la mecánica cuántica, que se conoce como teoría cuántica de campos. La idea actual es considerar a todas las partículas fundamentales de la naturaleza como producidas por un campo. O sea, en vez de pensar en términos de partículas y sus interacciones, pensamos en términos de campos. Por ejemplo, en el campo electromagnético, que llena ahí todo el espacio y cuyas vibraciones de ese campo son las partículas que se producen. Esa es la forma actual de entenderlo. Podemos decir que viajan como ondas, pero una vez que si los detectamos, si sabemos por dónde pasó, se detectan como partículas. ¿Sí? Bueno, y esto es lo que se conoce como la dualidad onda-partícula, que están en los inicios de la mecánica cuántica, y de Broglie propuso entonces, pues justamente juntar estas dos propiedades de onda y partícula. Una de ellas, la propiedad de partícula, estaría dada acá en esta P, que significa el momento. Momento, cantidad de movimiento, que bueno, en el curso de física general pues no vimos esto, pero esto es muy sencillo definirlo. El momento es simplemente la masa por la velocidad en magnitud, porque en realidad esto es un vector. A esa cantidad, masa por velocidad, le llamamos momento o cantidad de momento. Se conserva en las colisiones. Por ejemplo, si tenemos dos partículas que chocan y luego se dispersan, entonces cada una pues va a tener distinto momento, pero si tomamos los momentos iniciales, por ejemplo este, y los momentos finales, resulta que se conservan, ¿no? Bueno, esto nada más para que sepan que el momento pues es una cantidad física asociada con partículas, está definida en términos de su masa y la velocidad. Y lo que hizo de Broglie pues es justo juntar esta propiedad de partícula, que es el momento, con una propiedad de onda, que es la longitud de onda. Y esto le llamamos la longitud de onda de Broglie. Y lo que entra aquí también es otra vez la constante esta de Planck. ¿Okay? Entonces, esto es lo que le corresponde a la parte ondulatoria y esto es lo que le corresponde a la parte de partícula. Y están relacionadas de esta forma, entonces la longitud de onda es inversamente proporcional al momento y la constante de proporcional pues, es justo la constante de Planck. Es decir, que a cada partícula le podemos asociar una longitud de onda, justo como si fuera una onda. Bueno. Ahora, lo que les decía, hasta dónde se pueden observar, pues hay un límite en el que ya dejan de ser observables estos efectos, que tiene que ver con el tamaño de, el valor de la longitud de Planck es muy pequeño, de 10 a la menos 34. Entonces, pues, se ha observado para cosas grandes con respecto a la escala subatómica, como estas moléculas, pero obviamente, pues, para una partícula macroscópica como una bola de billar, pues resulta que si calculan su longitud de onda, pues va a ser pequeñísima, ¿no? O sea, totalmente despreciable, casi cero, porque tiene un valor muy pequeño. ¿Okay? Entonces, todas estas propiedades ondulatorias de las partículas pues, son válidas a nivel atómico, subatómico, y digamos hasta estas cosas de este tipo de moléculas. Obviamente para partículas macroscópicas, pues esto deja de tener efecto, no es completamente despreciable. Bueno,
Entonces, si los electrones se comportan como ondas, una de sus aplicaciones principales, pues, una de sus muchas aplicaciones, es utilizarlos para ver, eh, así como el microscopio común y corriente que vimos con luz, el microscopio óptico, podemos pensar en un microscopio electrónico, que es como este que está aquí, donde pues, hacemos uso del comportamiento de los electrones como ondas. Y fíjense aquí, en lugar de tener lentes, bueno, tenemos lentes, pero no son los lentes comunes y corrientes que estudiamos. O sea, aquí ya no está actuando la difracción de la luz que pasa en un medio transparente. Lo que está actuando aquí, estas lentes en realidad son imanes. Entonces, esta sería la lente objetivo. Acá está el objeto que queremos ver. Esta sería la lente objetivo, esta sería una lente de proyección. Y lo que hacemos entonces, pues es mandarle un flujo de electrones ahí, que se producen acá con un cátodo y un ánodo, como siempre, parecido a lo del efecto fotoeléctrico. Pues este es un circuito simple, una resistencia. Podemos calentar esto y esto pues va a producir electrones, los cuales se coliman utilizando estos imanes, justamente. Por eso los imanes sirven juegan el papel de las lentes en un microscopio común corriente. Los coliman y van a crear este patrón de difracción. O sea, se van a comportar como ondas. Crean el patrón de difracción del objeto que tengamos aquí. Y entonces podemos ver este objeto, y estos microscopios pues tienen resoluciones mucho mayores que los ópticos. Acuérdense que el orden de la resolución es más o menos del orden de la longitud de onda. Entonces podemos tener longitudes de onda mucho más pequeñas y podemos ver cosas que no se podrían ver con un microscopio óptico, como esto que está acá, que esto, si me acuerdo, es una imagen de virus atacando una bacteria de E. coli. ¿Sí? Las dos son lo mismo. El color es artificial, aquí obviamente están coloreadas artificialmente. Pues son imágenes obtenidas con microscopios de este tipo, con microscopios electrónicos, que no sería posible obtener con un microscopio óptico. Y pues aquí se alcanza a ver con bastante detalle el virus acá atacando la bacteria esta de E. coli, ¿no? Esto sería como una vista de frente, ¿no? Como esta parte de acá. Bueno, entonces eso es en cuanto a los electrones que se comportan como ondas, ¿no? Regresemos a la luz tal cual, a los fotones. Y acá tenemos, pues, por ejemplo, todo lo que está en el espectro electromagnético de los rayos X para arriba. Todo eso es luz. Y en esta interpretación, pues vemos a todo ese tipo de luz como partículas, como fotones. En particular, los rayos X, entonces, los podemos producir de esta forma, como está acá. Tenemos acá otra vez un circuito simple, una batería conectada acá a dos terminales. El ánodo es la parte positiva, creo. Sí, el ánodo es la parte positiva, el cátodo es la parte negativa, y lo que se hace pues, es simplemente calentar acá esto, ¿no? Esto es una resistencia. Funciona de la misma manera que los focos estos viejitos de filamento. Entonces, al calentar esto, bota los electrones de acá y van a dar acá al ánodo, donde los frena. ¿Okay? Aquí lo que está actuando es el frenado de los electrones. Una de las consecuencias de la teoría electromagnética es que cualquier partícula cargada que tenga una carga eléctrica y esté acelerada, va a radiar. El tipo de radiación pues depende de lo que tengamos aquí.
Esto en particular pues, es para los rayos X que están en su longitud de onda. Si se acuerdan de ahí del espectro electromagnético, creo que estaba entre un nanómetro y un femtómetro, ¿no? Bueno, ahí chequen ustedes. Entonces lo que sucede aquí, como les decía, toda partícula cargada eléctricamente y que esté acelerada va a radiar. Entonces lo que se hace aquí es frenar a los electrones, o sea, los desaceleramos y entonces radian, producen fotones en esta longitud de onda, que es lo que conocemos como los rayos X. Se les llama X pues también por razones históricas, ¿no? Porque creo que la primera vez que se observó esto, pues no era nada conocido, entonces le pusieron X, ¿no? O algo así va, no me acuerdo bien. A este proceso de radiación por frenado se le llama radiación de Bremsstrahlung, por la palabra Bremsstrahlung en alemán. Creo que fue Röntgen de los primeros que empezó a estudiar estos los rayos X, un físico alemán. Entonces, Bremsstrahlung, según recuerdo, pues significa algo de frenado en alemán. Entonces, esto se conoce como radiación de frenado, ¿no? Y lo que está pasando es simplemente que estas cargas eléctricas, los electrones, pues acá los estamos deteniendo y radian entonces. Y estos son los fotones que están asociados con los rayos X. Según lo que vimos en la interpretación de partícula, entonces estos van a tener una energía dada por la relación de Einstein de H por frecuencia. Aquí estaría la frecuencia máxima. Y esta la podemos igualar a la energía que le suministramos acá. Esta vez el voltaje que estamos utilizando aquí para acelerar los electrones, este es el voltaje acá para la resistencia, ¿no? Esta es simplemente la potencia, lo que conectaríamos. Este es el voltaje para acelerar a los electrones y luego que choquen aquí. ¿Okay? Ya creamos una diferencia de potencial para que estos se muevan a una velocidad que no sea constante, para que estén acelerados y radien. Bueno, entonces, voltaje multiplicado por la carga eléctrica del electrón tiene unidades de energía. Voltaje por carga eléctrica tiene unidades de energía, entonces la energía la podemos medir también en electronvolts. Esto es muy común cuando estamos hablando de fotones y de partículas elementales. En vez de medirla en joules, la medimos en electronvolts o sus derivados como megaelectronvolt y así. ¿Okay? Y ahorita no me acuerdo del factor de conversión, pero hay un factor de conversión entre electronvolts y joules, ¿no? Ahorita lo checamos. La energía máxima que pueden tener estos rayos X producidos de esta forma, pues está dada por un lado por la carga de los electrones, el voltaje de aceleración. Esto lo igualamos con la relación de Einstein de la constante de Planck por la frecuencia, que en este caso pues, sería la frecuencia máxima. No pueden tener más energía de lo que les suministramos aquí. Y como sabemos que la frecuencia está relacionada con la longitud de onda y la velocidad de la luz en este caso, entonces lo podemos escribir así también, ¿no? Acuérdense que longitud de onda por frecuencia es la velocidad de la luz. Entonces acá tendríamos la frecuencia igual a la velocidad de la luz por la longitud de onda. Y esta correspondería a la longitud de onda mínima, ¿no? Porque es el inverso de la frecuencia. Si esta es la frecuencia máxima, entonces acá nos va a dar la longitud de onda mínima. Mientras más pequeña sea la longitud de onda, pues mayor la frecuencia, ¿no? Si se acuerdan de eso. Y la longitud de onda se puede medir de manera bastante precisa, justo utilizando la difracción que vimos por los cristales, la difracción de rayos X. Entonces se pueden producir de manera precisa fotones con longitudes de onda en el rango que queremos, en el rango de los rayos X. Bueno, y ya habíamos visto una de las aplicaciones, pues es justo bombardear cosas con los rayos X, por ejemplo moléculas, para que mediante la difracción obtengamos una imagen de cómo es su estructura. En el caso de las moléculas, pues nos interesa la estructura terciaria, ¿no? La estructura
tridimensional. Bueno, otro proceso biológico donde interviene esto de la luz como partícula es en la fotosíntesis. Y de hecho aquí también es muy probable que intervengan fenómenos cuánticos. Entonces, esto de acá, pues es una célula de alguna planta. Entonces, el complejo de fotosíntesis. Estas son las, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, aquí dice los pigmentos de antena, pero tiene un nombre de, no me acuerdo cómo se llama. Pero es aquí donde llega la luz, bota electrones de aquí, en estos pigmentos verdes, los cuales viajan acá por el complejo este de la fotosíntesis y se recolectan en un lugar que se conoce como el centro de reacción. Y a partir de aquí, pues la planta utiliza esta energía, ¿no? Entonces, en el modelo este de la luz como una partícula, pues lo que sucede entonces es que llega el fotón, le transfiere su energía al electrón de manera completamente análoga a lo que pasa con el efecto fotoeléctrico, solo que aquí no tenemos un metal, tenemos estas cosas, los pigmentos de la planta, bota los electrones que viajan por todo esto hasta que llegan al centro de reacción, donde se juntan. Toda esa energía acumulada aquí, pues es la que ya utiliza la planta para todos los procesos. Ahora, el punto que todavía no se entiende bien es cómo es que sucede esto. Resulta que el proceso de recolección de energía aquí es muy eficiente. Yo creo que es de los procesos más eficientes en la naturaleza. O sea, casi el 90% de la energía o más de lo que llega de la luz se recolecta aquí. Es un proceso muy eficiente. Ya después, a partir de aquí, pues se pierde mucha energía. Una vez que la planta la utiliza para sus funciones bioquímicas y demás, entonces pues ya no es tan eficiente, se pierde ahí energía, pero este primer proceso de recolección de energía es de los más eficientes en la naturaleza y que artificialmente pues estamos muy, muy lejos de poder tener algo así tan eficiente. Por ejemplo, en estas células, en las celdas fotoeléctricas, se pierde mucha energía, ¿no? O en los paneles solares se pierde mucha energía de lo que nos llega de la radiación del sol. Si pudiéramos entender cómo es que sucede esto, tal vez podríamos aumentar mucho la eficiencia de ese tipo de procesos. Primero tendríamos que entender qué está pasando aquí. Y uno de los problemas es que si esto lo vemos desde un punto de vista clásico, por clásico me refiero a la física clásica, a la física newtoniana que estudiaron en física general. Clorofila es el nombre que se me había olvidado. Esta es la clorofila, ¿no? Donde están estas cosas verdes. Entonces, fíjense lo que pasa. Llega el fotón, bota un electrón, que dentro de este contexto, pues a esto se le llama un excitón. A final de cuentas es un electrón común y corriente que lleva la energía que le transfirió el fotón de la luz vista como partícula. Entonces, este pues viaja por todo el complejo este de clorofila hasta que llega al centro de reacción, donde se acumula. Desde el punto de vista de la física newtoniana, entonces aquí perdería mucha energía en cada rebote, viajando por todo el complejo este de clorofila. Se perdería mucha energía en cada choque, en cada rebote. Entonces, una de las cosas que aún no entendemos bien es cómo es que es tan eficiente este proceso, cómo es que acá se puede recolectar más del 90% de la energía que llega de la luz sin que se pierda aquí en el camino. Una de las posibles explicaciones es que justamente esté actuando aquí un fenómeno cuántico y que el electrón que bota aquí el fotón, pues no se comporte como partícula, sino que se comporte como onda y entonces pueda viajar, digamos, recorrer todo el complejo este de clorofila
y llegar al centro de reacción sin perder energía o sin perder mucha energía. Esa es una de las posibles explicaciones. Algo de lo que pasa con la doble rendija, ¿no? Si no sabemos dónde está el electrón, entonces en un principio podemos pensar que el electrón pasa por las dos rendijas a la vez. Si no estamos viendo al electrón, entonces podemos pensar que se comporta como onda. O sea, si vemos esto como un análogo de las dos rendijas, aquí tendríamos muchas más rendijas. Entonces digamos que pasa por todo el centro este de Crolofila a la vez y llega al centro de reacción sin perder energía. O sea, estaría pasando algo análogo a la difracción de los electrones de la doble rendija, pero acá para los electrones estos que bota el fotón. Esta es una posible explicación. Todavía no está perfectamente entendido. Se han hecho experimentos también al respecto. Este es uno de ellos, del 2007, donde pues, en principio pues se observa que sí hay estos efectos cuánticos en, estos sistemas de fotosíntesis. Justo lo que les mencionaba, o sea, esto de que la energía se transfiere de forma que el electrón se comporta como onda. ¿Okay? Entonces hay indicios de que sí está pasando eso, todavía no son concluyentes y todavía no es claro qué tan relevantes son estos efectos, ¿no? Si, aunque hay indicios de que existen, pues podría ser que en realidad no sean tan relevantes para esto de que el proceso sea eficiente, pero pues es una posible explicación donde interviene la luz como partícula y la partícula como onda, ¿no? Aquí tenemos de las dos cosas. La luz vista como partícula, como fotón, y luego acá el electrón que lo bota, visto como onda. Pues aquí estarían interviniendo las dos formas de la dualidad onda-partícula. Bueno, esto es todo lo importante que les quería decir de la luz como partícula y de los primeros indicios de la mecánica cuántica. En la siguiente clase vemos más aplicaciones. Ahorita aquí va a ser un par de ejercicios sencillos de esto, o que tiene que ver con esto. Entonces vamos acá. Eh, bueno, pues, tenemos aquí, dice, te inyecta un paciente 20 milicurios de TC, que esto TC creo que es tectonium o algo así, es un metal que radia, que se utiliza mucho en aplicaciones médicas. Ahorita checo el nombre, pero creo que sí es tectonium. Es un metal cuyo núcleo es inestable, radia, es un metal radioactivo y se utiliza mucho en estas aplicaciones. Entonces, pues tenemos que aquí que le inyectamos 20 milicurios de esta cosa para hacer una exploración cerebral. Dice, la energía de los rayos gamma emitidos por este núcleo es de 0.143 megaelectronvolts. Aquí está dado en estas unidades que les decía, la energía en términos de electronvolts. Bueno, aquí tenemos megaelectronvolts. Los rayos gamma, pues a final de cuentas, pues es luz también. Están más allá de los rayos X, ¿no? Según me acuerdo. Tienen mayor frecuencia que los rayos X. Y bueno, suponiendo que la mitad de los rayos gamma escapan del cuerpo sin reaccionar, ¿cuál es la dosis de radiación recibida por un paciente de 60 kilogramos? ¿Okay? Y esta cosa, el tectonium, tiene una vida media de 6 horas. Se puede suponer que todo el material se desintegra mientras está en el cuerpo. Bueno, hay varias cosas que hay que checar. Tanto los rayos X como los rayos gamma y en general pues la radiación de ese tipo de frecuencias pues, se utilizan
en aplicaciones médicas, unas para cosas como estas, también para radiar tumores. ¿Sí? Al final de cuentas, pues es luz de estas longitudes de onda, o lo podemos ver como fotones. Llega el fotón, le pega a la célula tumorosa, a la célula cancerosa, y la finalidad pues, es que la deshaga, ¿no? Que la destruya. El problema es que esa radiación pues no siempre afecta nada más a las células tumorosas, sino también afecta en general al organismo circundante. Y incluso pues puede afectar a células que no sean tumorales, ¿no? Células que no sean cancerígenas. Y en general, pues esto se conoce como radiación ionizante. O sea, llega la luz y bota los electrones o deshace las moléculas. Y eso pues produce efectos adversos, obviamente, en el organismo. A final de cuentas, también visto desde un punto de vista puramente físico, pues lo que está pasando es que llega nuestro fotón como partículas. Tenemos, por ejemplo, nuestro átomo acá, de lo que sea, acá está nuestro electrón, le pega y lo bota del núcleo. Eso es algo completamente análogo a lo del efecto fotoeléctrico. De la misma forma, lo bota del núcleo y entonces ioniza lo que tengamos ahí, ¿no? O desbarata las moléculas o lo que sea. Esto se explica también con la propiedad de partícula de la luz. Esta interacción fotón-electrón a veces se conoce también como efecto Compton, donde la luz pues justamente se comporta como una partícula y entonces puede chocar con los electrones y botarlos o cambiarlos. Bueno, ahora aquí, regresando a esto, tenemos esto, los curios, es una medida de la actividad radioactiva. Y pues con en honor a la pareja Curie, obviamente, a Alfred y Madame Curie, tienen ese nombre de curio. No me acuerdo ahorita cuánto valen. Bueno, ahorita lo checo. Esto lo que mide es una unidad de actividad radiactiva. Vamos a ponerlo aquí, una unidad de actividad radioactiva. Lo que está midiendo realmente son desintegraciones por segundo. O sea, cuántos de estos núcleos del metal que tengamos acá, tectonio en este caso, se desintegran por segundo. Entonces es desintegración por segundo. Y el valor, ahorita se los digo, este, 3.7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Un curio. Un curio que vale 3.7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Vamos a ponerlo así. Entonces, es una medida, es una unidad de la actividad radiactiva. Y luego tenemos esto esto es simplemente la energía producida por esa desintegración radioactiva. El núcleo se desintegra y emite fotones, que en este caso pues están en la frecuencia de los rayos gamma y tienen esta energía. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Bueno, creo que eso es todo. Bueno, tenemos acá la vida media, que son 6 horas.
Bueno, para hacer esto, tienen que acordarse entonces de cómo se describe un proceso de deshidratación radioactiva. Creo que ya lo había visto con algunos de ustedes o con varios de ustedes. Es simplemente un decaimiento exponencial. No sé si se acuerdan de eso. Ahorita lo checamos rápido. ¿Qué es lo opuesto de un crecimiento exponencial, ¿no? Por ejemplo, en un cultivo de bacterias, si tenemos un decaimiento exponencial, es una función de esta forma. Por lo general se le pone la letra n porque se indica la n, la población, el número, depende del tiempo, y es la población inicial que tengamos de lo que sea, ya sea bacterias o cosas radioactivas, por la exponencial de menos k por t, donde k pues, es la constante de decaimiento. Y aquí le estoy poniendo el menos explícitamente. Si le ponemos aquí el menos explícitamente, esta k es positiva. Si le quitamos el menos, entonces si la k es negativa, estamos en un decaimiento exponencial. Si la k es positiva, estaríamos en un crecimiento exponencial. O conviene pues, siempre considerar la k positiva. Si tenemos un menos acá, pues quiere decir que estamos en un decaimiento exponencial, o sea, la gráfica de esta función pues, sería algo así. Empezamos aquí con una población inicial. Esta es en espejo la población inicial y decae exponencialmente. Después de un tiempo lo suficientemente largo, pues esto, el límite de esto cuando t tiende a infinito es cero. La exponencial se va pegando acá, ¿no? ¿Sí? Después de un tiempo suficientemente largo, pues ya decayó todo el material radioactivo o ya se murieron todas las bacterias del cultivo o lo que sea, ¿no? Y si esto es positivo, pues estamos al revés de una población inicial, pues crece exponencialmente, ¿no? Bueno, para este caso de la radiación, pues estamos en este caso de decaimiento exponencial. Y la vida media es simplemente el tiempo que le lleva a la población inicial reducirse a la mitad, lo que llamamos la vida media de los materiales radioactivos, por ejemplo. Simplemente es el tiempo, acá este pues, es el tiempo medido en horas o en días o lo que sea. ¿Cuánto tiempo le lleva a la población reducirse a la mitad de lo que teníamos inicialmente? Es una característica de cada material radioactivo, eso le llamamos la vida media. Y de aquí lo podemos encontrar fácilmente, simplemente queremos que nuestra población sea la mitad de la inicial. Entonces, si esto lo escribimos así, n, que es la población al tiempo t, queremos que sea n0 entre 2. Lo del lado derecho, pues lo dejamos igual. Entonces, de aquí cancelamos la n0 de los dos lados. Y nos queda un medio igual a e a la menos k por t. Queremos despejar el tiempo por acá. Entonces, hay que quitarnos la exponencial. Sacamos logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Del lado izquierdo nos queda el logaritmo natural de un medio. Del lado derecho, el logaritmo natural cancela la exponencial, nos queda nada más el argumento de la exponencial, nos quedaría menos k por t. Y de aquí, por ejemplo, podemos despejarla acá. Voy a poner por acá. K pues va a ser logaritmo natural de un medio entre t con un menos aquí. Y al tiempo le puedo poner aquí un subíndice de un medio, nada más para indicar que este es el tiempo.
de la vida media, ¿no? Porque es justo la condición que estamos ocupando. Bueno, y lo podemos escribir un poco más simplificado. De aquí, este lo podemos poner como un cociente. Este cociente lo podemos poner como una resta, perdón. O sea, el logaritmo natural de un medio es igual al logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 2. El logaritmo natural de 1 es 0. Entonces todo esto nos queda nada más menos logaritmo natural de 2. Con este menos queda positivo. Pues acá quedaría logaritmo natural de 2 entre el tiempo de la vida media. Esta sería la constante K. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a ocupar este resultado. Fíjense entonces en el enunciado del problema tenemos, déjenme regresar acá, tenemos la vida media de 6 horas. ¿Y por qué la necesito? Primero quiero saber, esto nos da la actividad, ¿no? Tenemos la actividad. Ah, no, me falta escribir eso. Necesitamos la actividad que entonces es la desintegración por segundo, ¿no? ¿Cómo lo obtenemos? O sea, a final de cuentas esto es una tasa de desintegraciones por segundo. Si ya tenemos nuestra función que nos da las desintegraciones, que es justo esta función del decaimiento radioactivo, necesitamos una tasa, cómo cambia en el tiempo, pues eso es justo la derivada, ¿no? Entonces vamos a, a regresarnos acá. Esta es nuestra función que nos da el decaimiento radioactivo. Si la derivamos con respecto al tiempo, eso nos va a dar justo la actividad. O sea, las desintegraciones por unidad de tiempo va a ser la derivada de n con respecto de t. Vamos a ponerla aquí. Esta es sencillo de derivar, esta es constante, la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Nada más derivamos lo que tengamos acá, lo multiplicamos. Esta es constante, la derivada de t es 1. Entonces estarán de acuerdo que todo lo que nos queda es menos k, que es la derivada del argumento, por todo lo demás que ya teníamos. n0 a la menos k por t. ¿Okay? Y todo esto pues es nuestra función de decaimiento. Todo esto es n. Pues, a final de cuentas podemos poner la tasa de decaimiento, o sea, la actividad radiactiva, como menos k por n. ¿Okay? ¿Para qué necesitamos esto? No tenemos la k, no sabemos cuánto vale esto, pero tenemos la vida media, este tiempo sí lo tenemos, y entonces podemos utilizar que justo la k para la vida media, pues vale esto, ¿no? Y ya tenemos la actividad, que son la que está dado en curios. Tenemos esto, tenemos el valor de k a partir de aquí de la vida media, podemos despejar n. ¿Para qué queremos n? Porque si ya tenemos n, entonces ya sabemos cuántos núcleos se desintegraron. Y si ya sabemos cuántos núcleos se desintegraron y tenemos la energía por cada una de esas desintegraciones, entonces podemos calcular la energía total que recibió la persona. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, una vez que tenemos eso, pues el resto es simplemente hacer una serie de conversiones. Pues vamos a hacer esto, ¿no? Tenemos 20 milicurios.
Vámonos acá, de regreso. Los 20 milicurios pues los vamos a sustituir aquí. Y acá vamos a utilizar este valor. Y ahorita nos olvidamos del signo menos. O sea, este signo menos pues nada nos dice que tenemos menos de lo que empezamos, ¿no? Justamente porque es un decaimiento. Pues, nos podemos olvidar del signo menos o tomar el valor absoluto de esto. Nada más queremos el número. Ya sabemos que se están desintegrando. Entonces lo voy a poner acá. Voy a quitarle el menos y la k la sustituyo por el logaritmo natural de 2 entre el tiempo de la vida media por n. Y de aquí despejamos la n, entonces va a ser simplemente el tiempo de la vida media dividido entre el logaritmo natural de 2, que multiplica la actividad. Y ahora sí, a partir de, bueno, ya con esto, ya nada más es sustituir los datos, ¿no? Pues vamos a sustituirlo. La vida media es de 6 horas, ¿no? 6 horas y tenemos 20 milicurios de actividad. Entonces, acá ponemos 6 horas. El logaritmo natural de 2 se queda como está. Ahora, la actividad está dado en desintegraciones por segundo, ¿no? Entonces aquí habría que primero convertir las horas. Esto lo multiplicamos por 3600 segundos, que es lo que equivale a una hora. Y luego sí multiplicamos por la actividad, que son los 20 milicurios. Entonces necesitamos 20 y mili, eso es 10 a la menos 3. Entonces me voy a saltar esa conversión y aquí le ponemos 0.02, ¿no? Por 0.02. Sí, son 20 por 10 a la menos 3, nos queda 0.02, ¿no? Bueno, váyanlo checando. Y y aquí necesitamos el factor que les decía, ¿no? Estos son, estos son los 20 milicurios y habíamos quedado que cada curio equivale a 3.7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Entonces, el 0.02 lo multiplicamos por este factor para tener desintegraciones por segundo, ¿no? 3.7 por 10 a la 10. Desintegraciones por segundo. Y todo esto nos debe quedar nada más las puras desintegraciones, ¿no? Esto no es una unidad, pero es para que se entienda. Pues aquí esta hora se cancela con esta. Los segundos se cancelan con esta. Y efectivamente nos quedan nada más las desintegraciones, ¿no? O sea, el número n, que es el que queremos. Bueno, entonces nada más hagan esto. A ver cuántos da. Y ahorita lo checamos. Entonces es el logaritmo natural de 2. 6 entre el logaritmo natural de 2 por 3600 por 0.02
por 3.7 por 10 a la 10. Bueno, a mí me quedó 2.3 o 2.31 por 10 a la 13 desintegraciones, ¿no? Más chéquenlo. Ya tenemos entonces cuántos núcleos se desintegraron. Y ahora sabemos que Me da 2.30, pero pues es lo mismo. ok. Y la siguiente cifra, ¿cuál es? Es que a mí me quedó 2.306, entonces lo aproximé a 2.31. Ah, sí, esa es la que me queda. 300. Antes vamos a dejarlo así. Y pues ahora ya tenemos el número de desintegraciones y sabemos que cada una pues, tiene esta energía. O sea, cada desintegración pues, va a ser equivalente a un rayo gamma, digamos. Cada uno tiene esta energía de 0.143 megaelectronvolts. Entonces, multiplicamos todo eso. Lo que encontramos aquí, 2.31 por 10 a la 13 por 0.341 megaelectronvolts. Y ahorita les pongo la equivalencia entre electronvolts y joules. Bueno, de una vez entre megaelectronvolts y joules. Un megaelectronvolt, para hacerlo de una vez todo junto, o sea, un mega pues nada más es 10 a la 6, ¿no? Un megaelectronvolt es 1.6 por 10 a la menos 13 joules. Bueno, entonces, pues simplemente lo multiplicamos por ese factor, ¿no? Y ya nos quedaría toda la energía en joules. Aquí lo que estamos haciendo es calcular la energía que recibe la persona, ¿no? Entonces nos quedaría 1.6 por 10 a la menos 13 joules. Entonces, hagan esa multiplicación. Eso nos daría la energía total. Me queda 0.42. Ok. 0.42 en joules, ¿no? Esto nos queda entonces Ajá. en joules. Ahora dice que la mitad de esa energía se va del cuerpo sin reaccionar, ¿no? A ver, déjame checarlo. Suponiendo que la mitad de los rayos gamma escapan del cuerpo sin reaccionar. O sea, de toda esa energía que recibió, nada más la mitad se queda en el organismo, ¿no? Entonces, pues simplemente divídanlo entre 2 y luego vamos a utilizar esto. ¿Puedes regresar al anterior, por favor? Sí, ahí voy. Puntos 53. Oye, acá está mal esto, ¿no? Espérenme, es que acá este era Sí. punto 143 y acá no sé por qué me inventé otro valor. Corrígenlo aquí. Punto 143, entonces hagan otra vez esta multiplicación. Punto 52.
Bueno, 53.53. Punto 53. Sí. Y lo que queremos en realidad es esta energía entre 2, ¿no? Entonces divídanlo entre 2. Nos queda punto 26 joules, ¿no? 6. Ajá. Punto 26 joules. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la dosis recibida, no? ¿Cuál es la dosis de radiación recibida? La dosis de radiación o la radiación absorbida, la unidad en el sistema internacional es el Gray, y es simplemente energía entre masa. ¿Okay? Vamos a ver, bueno, creo que se abrevia como GY. Voy a poner aquí. La unidad de radiación absorbida es el Gray, que supongo que escribe así, simplemente Gray. Se abrevia GY. Y es simplemente un joule entre un kilogramo. O sea, energía entre masa, simplemente. ¿Cuánta energía reciben por unidad de masa? Eso le llamamos la unidad de radiación absorbida. Entonces, si la persona pesa 60 kilogramos y recibió esta energía, nos dividan esto entre 60 y eso nos daría los grays de radiación, ¿no? Me sale 4.33 por 10 a la menos 3. Perfecto. Entonces, simplemente esto lo dividimos entre los 60 kilogramos y 4.33 por 10 a la menos 3, ¿me dijiste? Sí. Sí. Grays. Esa es la radiación absorbida, ¿no? Es poquito, al menos en estas unidades, pues es poquito. Aquí el objetivo pues, es hacer esta exploración cerebral, ¿no? O sea, es como un tipo de marcador, me imagino, utilizarlo como un marcador. Si el objetivo fuera destruir una célula tumorosa, pues entonces la radiación tendría que ser mayor, ¿no? Pero bueno, entonces así es como funciona esto, ¿no? En este ejemplo sencillo, pues tenemos esto de la actividad radioactiva, la radiación absorbida, que es esto de los grays. Estamos utilizando luz, a final de cuentas, ¿no? Son rayos gamma, son fotones de rayos gamma. Y lo mismo, pues lo podemos aplicar esto mismo para los rayos X, ¿no? Aparte de que nos sirve para utilizarlos como difracción y ver los huesos, por ejemplo. Los rayos X también tienen aplicaciones de radiación en tumores y demás. Ok. Vámonos al otro. Parece más sencillo. Dice, un láser usado para soldar retinas emite luz de 652 nanómetros de longitud de onda en pulsos de 20 milisegundos de duración. Si sabemos que la potencia promedio de cada pulso es de 0.6 watts, encuentra cuántos fotones hay en un pulso y la energía de cada uno. ¿Okay? Pues, ¿qué tenemos aquí? Pues simplemente tenemos la potencia, y potencia pues es energía entre tiempo, ¿no? Entonces, tenemos la potencia y tenemos el tiempo. Podemos calcular la energía.
Esto va a ser entonces los 0.6 watts por los 20 milisegundos, que entonces serían 20 por 10 a la menos 3 segundos. Watts son joules en 3 segundos, y esto nos queda en joules, ¿no? Sí, pues aquí queda otra vez 0.02 por 0.6, ¿no? Daría 0.012. Joules. Eso sería la energía de cada pulso, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos encontrar la energía de un solo fotón? Pues utilizamos la relación esta de Einstein. Cada fotón va a tener una energía dada por esto. Tenemos la longitud de onda, pues podemos obtener la frecuencia. Y esta es la constante de Planck, ¿no? Pues esto va a ser la energía por fotón. La constante de Planck, ya se me olvidó cuánto les había dicho. 6.6 por 10 a la menos 34, ¿no? Sí. 6.6 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Y en vez de poner la frecuencia, pues ponemos la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Le ponemos 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre 652 por 10 a la menos 9 metros. ¿Sí? Y esta va a ser la energía de cada fotón. 3.03 por 10 a la menos 19. Ok, gracias. Por 10 a la menos 19 joules. Cada fotón tiene esta energía. Ya está. Esta es la energía total del pulso. Esta es la energía de cada fotón. Para saber cuántos fotones hay, pues simplemente dividimos la energía total entre la energía de cada fotón, ¿no? Y eso nos daría el número de fotones. Voy a poner n. El número de fotones. Le estoy poniendo aquí pH de fotón en inglés, pero vamos a poner en español la energía por fotón. Es 0.012 joules entre 3.03 por 10 a la menos 19 joules. Nos va a dar un número muy grande de fotones, ¿no? Como tiene que ser. ¿Cuánto les queda aquí? 3.9 por 10 a la 16. Por 10 a la 16, ¿no? Un número grandísimo de fotones. ¿Sí? De esta forma pueden calcular, por ejemplo, cuántos fotones les llegan del foco que tengan arriba de su cabeza, ¿no? Si saben cuál es la potencia del foco, que está dada en watts, tomen un intervalo de tiempo, por ejemplo, unos 5 o 10 segundos, y pueden calcular de esta forma cuántos fotones los están atravesando en ese intervalo de tiempo. ¿Sí? Ok. Bueno, ya está. Entonces, pues vamos a detenerlo aquí. ¿Alguna duda de esto? No. Ok.